Hola, buenas, saludos cordiales desde el Grupo Municipal Dignidad Ciudadana, que estamos aquí precisamente para hacer lo que es la valoración del último pleno celebrado la semana pasada ya, el jueves de la semana pasada, último pleno ordinario del año. Ya saben que la estructura de los plenos va una parte con los puntos que se establecen como orden del día, con propuestas, modificaciones, distintas cuestiones, mociones que pueden llegar por parte del equipo de gobierno o también por los grupos municipales de la oposición. Y luego también está la parte donde las concejalías informan de cada una de las áreas y el apartado de ruegos y preguntas. En cuanto a los puntos que iban en el carácter ordinario del Pleno, hay que hablar que este se centraba en lo que son modificación de ordenanzas fiscales y la modificación se refería a tres de ellas. Una de ellas, el impuesto de construcciones y obras del Ayuntamiento, que, motivado por una comunicación por parte del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, donde nos recomendaba, y de hecho así se está estableciendo, que los módulos a aplicar para luego aplicarle el tipo, que en definitiva es al final lo que sale el resultado cuando alguien va a pagar porque tiene que hacer una obra, una construcción o bien porque tiene que hacer alguna reforma, ya digo, se establece un módulo que lo fija el propio colegio oficial y los del ayuntamiento estaban desactualizados totalmente y lo único que hemos hecho ha sido actualizar lo que es el módulo. Podrán escuchar a lo mejor de otros grupos, porque en el pleno ya salió, que si subíamos el módulo general de 375 euros a 450 euros, pero yo lo hablaba como profesional, los colegios marcan unas normas orientadoras, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, orientadoras de los honorarios, y los abogados luego lo normal es que nos ajustemos a esas normas y a esos honorarios que nos está diciendo el colegio, porque es la institución oficial y que entiende de la materia. Ese ajustar, ese módulo que mencionaba antes para el tema de construcciones y obras, viene sobre todo por la realidad del mercado, así lo reflejaban además los propios informes elaborados por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento, la Secretaría del Ayuntamiento y por el Servicio Económico y de Intervención del Ayuntamiento. En ellos dos venía diciendo que la actualización venía solamente por ahí. No se toca el tipo, que eso es importante porque el tipo es cuando ustedes llega ahí un ayuntamiento o el Gobierno de España, sin ir más lejos, dicen a esta gente le vamos a subir el tipo y le vamos a cobrar en lugar del 20% del IRPF, le vamos a cobrar el 25%. ¡Pum! Ahí va el sablazo que nos meten normalmente más algún tipo de partidos y de gobiernos, según hacia aquel lado de la izquierda tiendan, que otros que tratan de jugar con lo que son los impuestos de un modo más equitativo para todo el mundo. Impuesto de construcciones, lo dicho, esa modificación de la mano del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. También tuvimos otra modificación relativa, en este caso, al impuesto de transmisiones patrimoniales, que es lo que se conoce normalmente como el impuesto de la plusvalía. Y en este caso la modificación, aparte de una terminología que había que adecuarla para no crear confusión, y eso también venía recomendado por el Servicio de Recaudación de la Diputación, que es el que gestiona este tributo, ellos nos dijeron que había que modificar una cosa del texto de la ordenanza, así lo hicimos sin ningún tipo de problema, y luego también aprovechamos para establecer entre los tramos de bonificaciones. Ahí incrementamos un tramo más y es en el tramo que antes era de 100.000 euros, el valor, en este caso valor catastral, de 100.000 euros hacia arriba, no tenía ningún tipo de bonificación y por parte del equipo de gobierno se llevó una propuesta que era establecer en esas de más de 100.000 euros una bonificación de un 5%, que cuidado, no malinterpreten, se hace, si son 100.000, se aplica el tipo y luego al final del resultante de la cantidad a pagar, un 5%, que es una cantidad en muchos casos baja. Y lo dicho, nosotros como equipo de gobierno llevamos esa bonificación para incluirla igualmente en la ordenanza y se presentaron enmiendas en este caso por parte de Izquierda Unida Podemos y por parte del Partido Socialista. La del Partido Socialista venía diciendo que no, que el tramo de por encima de 100.000 siguiese estando a cero y ellos lo que hacían era en los distintos tramos ir subiendo la bonificación, pues 2,5 puntos aquí, 2,5 puntos allá, otros 2,5, en 4 tramos subía como 2,5 puntos en cada uno de ellos, es decir, un total de 10 puntos. ¿Qué pasa? Que si hiciésemos eso, realmente el ayuntamiento dejaría de ingresar unas cantidades importantes, porque no es lo mismo hacer una bonificación del 5% para esos tramos de 100.000 euros
que no hay tantos, no se engañen, que tampoco en Miguel Turra se va a producir esas transmisiones patrimoniales de tanto importe, pero sin embargo, si le aplicas un 2,5 a todos los otros importes, ahí sí que afecta bastante a las arcas municipales. Yo les pregunté si habían echado los cálculos y evidentemente pues no habían echado los cálculos para saber cuánto representaba eso económicamente. Y luego, lo dicho, Izquierda Unida Podemos también presentó una enmienda y en el caso de Izquierda Unida Podemos lo que hacía era un tramo, el superior de 100.000 hasta 150.000, que sí, a ese se le iba a aplicar un 5% de bonificación al resultante de las cuentas que hay que echar, pero luego ya de 150.000 para arriba no se aplica bonificación. Y esa enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida Podemos sí que la cogimos nosotros, como equipo de gobierno la asumimos, se incorporó a la propuesta de modificación y al final salió, evidentemente, con el voto a favor de Izquierda Unida Podemos, más el equipo de gobierno y del Partido Socialista, creo que se abstuvieron en este caso. No lo recuerdo así ahora mismo de cabeza, pero me parece que fue una abstención que no votaron en contra. Y la tercera fue la relativa a lo que es la tasa por el agua, lo que se conoce como tasa de agua, y en este caso también vino provocada por lo siguiente, y que tampoco les confundan, se lo voy a decir. Vino provocada porque hay un contrato firmado con Acciona desde el año 2011, que en su momento el Partido Socialista y Partido Popular llegaron al acuerdo de que se sacase ese contrato adelante para la gestión del servicio de agua en Miguel Turra. Votó en contra Izquierda Unida. Entonces se llamaba solo Izquierda Unida, no existía Podemos, ni Sumar, ni todo lo que le cuelga. Pero en este caso, ya digo, en ese caso se llegó a ese acuerdo y un contrato de duración 25 años. El contrato marca que cada año se actualiza con la subida del IPC. ¿Qué ocurre? Pues resulta que ahora ha venido y nos piden, evidentemente, la actualización que se corresponde con la subida que se ha producido y es lo que se va a aplicar para este año sin ningún problema. Pero el Partido Socialista aquí estuvo en contra. ¿Por qué? Porque decía que no aplicarla, que sí asumirla, que ellos lo habían hecho. Es verdad que durante 4 años ellos no han aplicado la subida del IPC correspondiente, han estado ahí paralizada. Y ellos atribuían eso como diciendo, es algo que ha asumido el ayuntamiento, tal. No, esto no es asumir el ayuntamiento o no asumir el ayuntamiento, porque esto es lo siguiente. Si Acciona dice que el agua cuesta 100 y al año siguiente va a costar 105, porque ha subido, tú a Acciona le tienes que dar 105, no vale que le des 100. ¿Qué ocurre? Que ahora nos hemos encontrado con una reclamación de ellos por importe de cerca de 70.000 euros que hay que abonarle de las no subidas aplicadas los años anteriores y, por lo tanto, ahí lo que han generado es un problema añadido. Un problema de los muchos que estamos viendo, de eso que ya hablamos en su día, de los 220.000 euros que nos pide la Seguridad Social, bueno, que nos ha pedido ya, y que hay que pagarlo por un recargo de prestaciones, por una falta de medidas de seguridad, por una situación de acoso laboral de un trabajador en el año 2015. Alcalde estaba entonces Román Rivero, posteriormente le tocó a Victoria Sobrino y posteriormente Laura Arriaga. En común, los tres, como muy bien todos ustedes habrán podido identificar y conocer, que son los tres representantes del Partido Socialista. Bueno, pues esa pella con la Seguridad Social nos la encontramos, ya hablamos de ella en el pleno anterior. Ahora aparece lo de Acciona, 70.000 euros. También ha surgido otra más, también por importe de 30 y tantos mil euros, que también hay que hacer frente a la misma. Son cuestiones que van surgiendo, que nos encontramos nosotros, que siempre lanzo yo el mensaje. Bueno, somos solucionadores de problemas, en este caso los problemas desgraciadamente solo se solucionan pagando y es lo que nos toca con esto. Eso, como he dicho, fueron las modificaciones que se produjeron en cuanto a ordenanzas y los puntos del orden del día. Se introdujo un punto de carácter urgente porque el Partido Socialista había presentado una propuesta que era dotar una partida, crear una partida de ayuda para el tema de la Dana en Valencia. Y todo esto viene motivado más que nada por un rebote que tiene el Partido Socialista, porque cuando fue el Consejo de Cooperación hace más de un mes, cuando ocurrió la Dana, se llegó ahí a un acuerdo en un principio, porque el Consejo de Cooperación es cooperación internacional. Entonces, los proyectos y todo lo que se hace está pensado para ayudas de carácter internacional, no las internas. Tenemos otras vías para poder hacer lo que es una ayuda más local, más nacional en este caso. Y entonces ahí se acordó y hubo votación unánime de que lo que había que hacer era, primero, modificar los estatutos del Consejo para poder hacer esas ayudas si las queremos también de carácter nacional. Y así, unanimidad. Al día siguiente nos encontramos que los medios de comunicación del Partido Socialista decía que si el equipo de gobierno daba la espalda a ayudar a los afectados por la Dana. Mienten, porque de principio, si en el Consejo de Cooperación ellos están votando a favor de esa modificación, significa que están de acuerdo con que se modifique. Significa que saben que no se puede hacer conforme están establecidos los estatutos, que se pueden buscar
buscar otros cauces para hacerlo? Correcto. Pero no salgas al día siguiente diciendo que das la espalda, porque eso es mentir descaradamente. Algunos lo llaman bulo, yo lo llamo directamente mienten, que estamos acostumbrados, porque ya parece ser norma que aquí quien gobierna el país miente, pues por lo tanto quienes son de su partido mienten también, no tienen ningún reparo. Entonces, ¿qué ocurre? Traen esa propuesta con carácter urgente para establecer esa partida, 15.000 euros para ayudar. ¿Qué ocurre? En un supuesto así habría que hacer lo siguiente. Yo traigo la solicitud, tenemos que hacer un expediente de modificación, no, de creación de una partida, todo eso tiene que pasar por un pleno, pero tiene que pasar por un pleno con sus informes correspondientes y todo lo demás. Todo eso lleva tiempo y se alarga, luego tiene que haber un periodo de exposición pública, al final nos vamos a 1 o 2 meses hasta que se dice, ya está, los 15.000 euros para ayudar a Valencia, aquí están. Bueno, nosotros como equipo de gobierno decidimos lo siguiente, que no tiene sentido seguir ese camino que tarda mucho y lo que vamos a hacer es, como por medio de decreto de alcaldía, que es directo y rápido, se puede hacer que ese importe, ¿cuánto? 15.000 euros, no hay problema. Sale de la partida que tenemos que se llama emergencias sociales y se canaliza a través de ahí, ver con qué asociación se puede realizar para que le llegue a los afectados. Y tarda mucho menos tiempo. Y no hay que dar tanto circunloquio para ver si llegamos a esa solución que se puede hacer. Lo que pasa es que, ya digo, están embarrando, y siento utilizar este símil, porque parece lo que están queriendo hacer. Por eso salieron al día siguiente, daban esa nota de prensa, que en definitiva se va a ayudar. Ahora saldrán a lo mejor diciendo que no, el equipo de gobierno se niega a ayudar a los afectados. Mentira otra vez, y mentira. Cada vez que lean algo publicado por el Partido Socialista de aquí de Miguel Turra, piensen de principio, dicen, me van a mentir y a ver por dónde me mienten. Entonces, estén atentos siempre a eso, que puede ser, como decían, el juego de los 7 errores, aquí el juego de las 7 mentiras. Habrá que ver en un artículo del PSOE las 7 mentiras o más que vayan a aparecer en el mismo. Ya digo, al final se rechazó esa propuesta del Partido Socialista porque sale mediante decreto, más rápido y mejor. Y luego ya, por último, en el apartado de ruegos y preguntas, lo dicho, lo de siempre, que van preguntando de distintas situaciones que se están produciendo en la localidad, distintas cosas por el estilo. Y bueno, y para cerrar decir eso, que hay determinadas cuestiones que nos gustaría hacer desde el equipo de gobierno, pero situaciones, párense a pensar, situaciones como lo de la seguridad social. La multa esa o la sanción de recargo de prestación de la Seguridad Social, 220.000 euros. Y los 70.000 estos de no haber pagado esos incrementos del IPC de Acona durante todos estos años. Y alguna cosa más, ya digo, suman aproximadamente unos 300.000 euros, que bien podrían ser 300.000 euros, como siempre digo, para mejorar los jardines, para mejorar las aceras, para mejorar el asfaltado, para mejorar muchas cosas, pero que luego al final, por una mala gestión, van a acabar en manos de otras instituciones o de otros organismos por no haber hecho bien y a su tiempo las cosas como se debe. Esto es todo en cuanto a la evaluación de nuestro grupo, Dignidad Ciudadana, y nuevamente saludos cordiales para todos ustedes.